Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a pedirle a Eduardo que nos dirija en oración para comenzar la clase. Amén. Padre amado, te damos las gracias, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por la fortaleza y la vida que nos has dado y el tiempo que nos has permitido compartir en este ciclo, Señor, especialmente en esta materia, Padre, de teología sistémica. Señor, que seas tú con tu Espíritu Santo una vez más tomando el control de este tiempo, Señor, para recibir de tus enseñanzas. Bendice la vida del profesor Hugo, de su familia, bendice la vida de cada uno de los hermanos que nos estamos conectando, aquellos que no han podido conectarse, Señor, que bajo tu gracia y bendición puedan conectarse, Señor. Y que este día que todo está programado, Padre, se lleve a cabo, te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a continuar y hoy vamos a continuar con la Trinidad. La doctrina de la Trinidad que habíamos ya comenzado hace 2 clases atrás. Muy bien. La clase pasada habíamos estado viendo algo de el modalismo, el monarquianismo dinámico, algo del gnosticismo, el arrianismo, habíamos visto la doctrina de Arrio. ¿Qué grupo hoy en día se aproximaría más a la doctrina de Arrio? Aunque ellos lógicamente no se llaman arrianistas ni nada por el estilo, pero ¿qué grupo tendría una doctrina más parecida a la que enseñaba Arrio? A ver, ¿quién puede abrir su micrófono a alguien y decir, a ver, qué grupo de los actuales? Sería el grupo de los unitarios, ¿no? Sí, el grupo de los unitarios más bien sería más bien el modalismo, porque el modalismo no niega la divinidad de Cristo. El arrianismo niega la divinidad de Cristo, o sea que lo más cercano que tendríamos serían los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová dicen, bueno, y esto puede ser una pregunta de examen, los testigos de Jehová dicen de plano que Jesús no es Dios. En cambio, los pentecostales unitarios, por ejemplo, Solo Jesús, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida, más conocida como Solo Jesús, ellos sí creen en la divinidad de Cristo, no niegan. O sea, que en ese sentido no estaría cercano a un arrianismo, sino más bien a un modalismo. ¿El modalismo qué dice? El modalismo no niega la divinidad de Cristo, pero niega la Trinidad. Niega la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios en 3 personas. Ellos dicen que hay un solo Dios y una sola persona. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos, por eso se llama modalismo. La divinidad se presenta de diferentes modos, a veces se presenta como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. Esto tiene que quedar bien claro, tanto el modalismo como el arrianismo tiene que quedar bien claro para el examen. Otro grupo que negaba la divinidad de Cristo, en algunos casos algunos negaban la divinidad, otros negaban la humanidad de Cristo, pero tiene un fuerte componente controversial en cuanto al
a la cristología es el gnosticismo. El gnosticismo decía que habían eones y que Dios solamente había hecho lo espiritual y que todas las cosas materiales fueron hechas por dioses secundarios, por eones. Eso pensaba el gnosticismo del segundo siglo y fines del primer siglo, segundo siglo. Pensaba eso, que Jesucristo tenía parte de la divinidad. Tenía parte. No negaban la divinidad de Cristo, sino que decían que tenía parte. Era un Dios menor. Era un Dios menor. Era un eón. Era una emanación de Dios. Dios es tan fuerte, tan poderoso que así como el sol emana esos rayos solares, también Dios emanaba su poder. Entonces uno de esos dioses menores había hecho todo lo material y Jesús era uno de esos dioses menores, una de esas emanaciones, ¿no? El monarquianismo dinámico decía en cambio que Jesús llegó a ser Dios. El monarquianismo dinámico decía que había un solo Dios y que Jesús no era Dios, no era eterno, el Logos no era eterno, el Logos llegó a ser Dios en el bautismo. Ese era el monarquianismo dinámico. Pero modalismo y arrianismo, bien clarito tiene que estar esto para el examen. Esto tiene que ser así, pero como que 2 más 2 son 4. Para el examen, modalismo. El que no sepa modalismo y arrianismo en el examen, más vale que ese varón se cuelgue una rueda de molino y que se despeñe, como dice la Biblia. Muy bien, porque es fundamental para poder entender. Ahora vamos a ver cómo puede afectar en nuestra vida diaria tener un concepto erróneo de la Trinidad, no tener un concepto correcto de la Trinidad. Cuando dice Jesús se somete al Padre, cuando el Señor en el jardín en el huerto de Getsemaní está orando y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y después cuando está en la cruz, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como dicen los modalistas, que son diferentes manifestaciones, diferentes modos de presentarse, pero es una sola persona. Pero entonces hay cantidad de veces que si nosotros leemos eso nos va a parecer algo absurdo, porque acá Jesús está hablando solo entonces, porque dice, Padre, pase de mí esta copa, pero ¿cómo? Y si es una sola persona que se manifiesta de diferentes formas, entonces acá está hablando solo, y después cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no se puede entender si es una sola persona. Lo mismo en el bautismo, cuando dice que vino esa voz y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿cómo? Si es una sola persona, ¿cómo esa voz entonces de dónde vino? También después dice Horton en forma muy acertada, a menos que se revelen dos personas distintas acá, este suceso se convierte simplemente en la divina farsa de un Cristo neurótico.
porque solamente se puede entender si Jesús está loco, porque está hablando solo, está neurótico, está hablando solo, si no hay otra persona en la Trinidad. ¿Cómo va a decir Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu? ¿Ah? Por eso dice acá el autor, este suceso se convierte simplemente en la divina farsa de un Cristo neurótico. ¿Ah? Si seguimos el pensamiento del modalismo. ¿Ah? En el modalismo se pierde el concepto de la muerte de Cristo como una satisfacción infinita. ¿Ah? Juan 1:29 dice que el Señor Jesús vino a satisfacer la ira de Dios por el pecado. ¿Ah? Entonces, en Juan 1:29 dice que al siguiente día Juan vio a Jesús, Juan el Bautista, que venía él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. ¿Qué era el Cordero en el libro de Levítico? Cuando nosotros, bueno, ahora hay algunos que están haciendo Pentateuco, ¿ah? Entonces en Levítico ahí tienen las ofrendas, ¿ah? Y ese cordero, la ofrenda por el pecado, prefiguraba a Cristo, lógicamente. Nosotros debemos leer Levítico con una mente abierta, pensando que el escritor está prefigurando a Cristo. El Espíritu Santo que inspiró Levítico está apuntando hacia adelante, apuntando hacia ese sacrificio perfecto que es Cristo. ¿Ah? Porque antiguamente tenían que ir con ese animalito, ese corderito, ¿ah? Por el pecado. Entonces, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice, ahí está el perfecto sacrificio. ¿Ah? Ahora, si Jesús vino para satisfacer la ira de un Dios que está irado por el pecado, está irado con razón por el pecado. Entonces Jesús viene a dar esa satisfacción por el pecado. Primera de Juan 2:2 también nos dice el inspirado escritor, nos va a decir, Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestra propiciación. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era, seguramente ya lo habrán visto en Pentateuco, esa especie de tapa que estaba en el arca, donde el sacerdote esparcía la sangre de un animal inocente una vez al año, el día de la expiación, o como hoy se dice, los judíos dicen el Yom Kippur. ¿Eh? Entonces, ese día se esparcía la sangre. Entonces dice que el Señor Jesús es nuestra propiciación. El Señor Jesús viene a satisfacer la demanda de ese Dios justo y santo que demandaba que todos los años entrara el sumo sacerdote, y dice la Biblia, no sin sangre, dice ahí en Hebreos, tenía que entrar al lugar santísimo, ¿ah? Y se dice que era un día tan especial que incluso le ponían unas campanitas en las vestiduras, en la túnica del sumo sacerdote, porque si Dios no
no se satisfacía, si no estaba de acuerdo, si había pecado en el pueblo y pecado en el propio sumo sacerdote, el sumo sacerdote podía quedar muerto ahí, ¿no? Entonces le ponían esas campanitas, bueno, entonces, bueno, y estaban escuchando, ¿no? Afuera, y bueno, mientras está sonando, está vivo todavía, porque está sonando. Cuando dejaban sonar las campanitas, bueno, el sumo sacerdote está frito. Entonces dice que entraba con una cuerda atado, y si el Señor lo mataba ahí, entonces lo tiraban con la cuerda, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Ah? Entonces era muy santo todo eso. Entonces Jesús dice que Él es nuestra propiciación. Él entró una vez y para siempre. Él no tiene que entrar todos los años. Él entró una vez y para siempre con una sangre preciosa. ¿La sangre de qué animal? ¿Qué animal es tan perfecto para eso? Ninguno. Tuvo que ofrecer su propia sangre. Entonces, Él entró al lugar santísimo, ¿eh? Pero al verdadero lugar santísimo, porque el lugar santísimo que había en el templo y en el tabernáculo prefiguraba al lugar santísimo verdadero, que es donde está el Padre, ¿no? Entonces entró al verdadero lugar santísimo, no con la sangre de ningún animal, macho cabrío, cordero, ¿no? Sino con su propia sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en Isaías 53:6 va a decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ah, no me di cuenta. Bien, hermanos, seguimos. Hubo un pequeño corte acá de la internet, pero bueno, ya estamos de vuelta. Así que vamos a continuar entonces lo que estábamos viendo. Estábamos viendo que el modalismo, si nosotros creemos en esto que cree, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida, de que son diferentes modos solamente de presentarse, pero hay una sola persona. Entonces, eh, eh, si es una sola persona y Jesús se hizo a sí mismo, entonces la ofrenda por el pecado, ¿ah? Como dice ahí en el libro, en la página 170, es una sola persona y se hace a sí mismo la ofrenda por el pecado. Él mismo se satisface de su propia ira por el pecado, sintiendo al mismo tiempo ira y misericordia. Es algo absurdo que no se entiende, ¿verdad? Si nosotros creemos que hay una sola persona, ¿ah? Entonces, también si nosotros, como ya vimos en la clase pasada, que estuvimos viendo el paracleto. ¿Qué significa la palabra paracleto? A ver, esto pregunta examen también. Consolador. Consolador, ahí está. Paracleto es consolador, pero también significa abogado, porque habíamos dicho que era esa persona. Paracleto quiere decir uno llamado al lado, que está al lado para defendernos, ¿no? Entonces, en Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, si estas cosas os escribo para que no pequéis, Primera de Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, paracleto tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que Casiodoro Reina lo traduce como abogado, ¿ah? Entonces,
el Espíritu Santo se le llama Paracleto. Y también Jesús, también se le llama Paracleto, quiere decir consolador o abogado. Entonces, sí, Jesucristo es nuestro abogado, según el modalismo. ¿A quién le habla nuestro abogado? Porque acá dice, si hemos pecado, dice abogado tenemos para con el Padre, para con el Padre. El Señor Jesús nos está defendiendo, pero entonces no se entiende si seguimos el pensamiento modalista. ¿A quién le habla nuestro abogado? Entonces, ¿de quién es que nos defiende? Después en Marcos 10:45 dice que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a dar su vida en rescate. Ahora, si nosotros seguimos el pensamiento modalista, ¿a quién le pagó el rescate? El Señor Jesús. Porque lógicamente no le pudo pagar a ninguna persona, a ningún ser humano. ¿Quién va a estar apto para recibir ese rescate? Y lo único que queda pensar entonces es que si hay una sola persona, ese rescate se lo pagó al diablo, lo cual es absurdo pensar eso, ¿verdad? Es absurdo porque es absurdo pensar que Jesús le pagó como que le debiera algo al diablo, ¿no? Lo cual es absurdo. Entonces, Marcos 10:45 dice que él vino a dar su vida en rescate. ¿A quién le pagó ese rescate? No fue a otro, sino que al Padre. Al Padre. Entonces, todos estos aspectos no se entienden, no se pueden entender si nosotros pensamos que hay una sola persona en la Trinidad. Son tres personas en un solo Dios. Muy bien. Quisiera decir antes de continuar que he visto, no sin asombro, que hay algunos hermanos que no han entregado ninguna tarea. Ninguna tarea. Hay 3 tareas que están ahí en el plan de curso. Y para poder salvar la materia, así se saque 100 en los 2 exámenes, no puede llegar al mínimo porque se salva con 70. 70 es el mínimo, no se salva con 50. 70 es el mínimo para salvar. Y no dan los números. No me dan los números. O sea que, aunque ya sea tarde, puede entregar hasta el viernes, tiene plazo para entregar las tareas atrasadas. Va a tener un poco menos de nota, pero por lo menos no va a tener 0. O sea, en el promedio va a poder llegar a salvar la materia. He visto que hay unos cuantos hermanos que no han entregado ninguna tarea, y algunos han entregado una sola. Entonces, traten de ponerse al día con las tareas porque si no, va a ser imposible, por más buena nota que saquen en los exámenes, va a ser imposible para poder llegar a ese 70%. Así que en esta semana, porque el viernes, Dios mediante, tendremos nuestro examen. Viernes 7. Próximo viernes 7 tendremos, Dios mediante, nuestro examen. Así que vamos a tener un rato, a las 7 menos cuarto nos conectamos, Dios mediante, y tenemos un rato para hacer un repaso, un breve repaso, y después a las 7, más o menos 7 y algo, hacemos nuestro examen. Así que aquellos que se conecten en hora, el viernes, Dios mediante, van a tener la oportunidad de tener un repaso, porque de repente se olvidaron de algo, en fin, entonces para tener
una mejor nota. Y no se olviden de las tareas, hermanos. Es fundamental entregar las tareas para poder salvar la materia. Muy bien. Y después pasamos a la última parte que hemos visto, que ya muchos han hecho ya la tarea sobre que ustedes tenían. La última tarea era confrontar el pentecostalismo unitario. Hay iglesias como por ejemplo Solo Jesús, que se conoce como Iglesia Pentecostal Unida, que acá en Uruguay la sede principal está ahí en 8 de octubre frente al Parque Central. Ahí está la sede de la Iglesia Pentecostal Unida, más popularmente conocida como Solo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos bautizan en el nombre de Jesucristo. No utilizan la fórmula trinitaria, el Padre, Hijo, Espíritu Santo de Mateo 28, 19, sino que ellos solamente bautizan en el nombre de Jesucristo. Entonces, ya muchos que ya hicieron esta tarea ya estarán más o menos empapados en este tema. El pentecostalismo unitario afirma: no creemos en tres personalidades separadas dentro de la divinidad, sino que creemos en tres oficios. Mire, tres oficios que son desempeñados por una persona. Tres oficios. Como nosotros decimos que hay tres personas, ellos dicen, no, hay una sola persona, pero hay tres oficios. Y en otras palabras, es una especie de modalismo también, porque se presentan en tres modos diferentes. Entonces, en Hechos 2:38 dice, cuando Pedro dio ese sermón ahí el día de Pentecostés, y después se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces dice que ellos se bautizan. Bueno, y en el libro trae la historia cuando recién comenzó el pentecostalismo a principios del siglo XX, en ese campamento que hubo ahí en Arroyo Seco, ya en Estados Unidos, que uno dice que uno tuvo una visión en la noche, un sueño, y salió gritando, todos tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo, hay que honrar al Hijo, hay que honrar al Hijo. Y bueno, y entonces dijeron, bueno, todos tienen que rebautizarse, los que estaban bautizados en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo están mal bautizados, por esa visión que tuvo, ese sueño que tuvo esa persona. Y ahí empezó. Después, un tiempo más adelante, la Asamblea de Dios decidió tomar cartas en el asunto. Cuando se fundó la Asamblea de Dios, entonces uno de los puntos que puso fue consolidar la doctrina trinitaria. Y los partidarios del unitarismo dicen que se levantaron en masa y se fue la cuarta parte de la asamblea, se fueron. Ellos no aceptaron. Y hasta ahora hay grupos como Iglesia Pentecostal Unida y algunos otros también que tienen este pensamiento, una especie de modalismo. No creen en tres personas, sino en tres oficios. Ahora, ¿por qué Pedro dijo que tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo? Si Pedro había estado escuchando unos días antes nada más, cuando el Señor Jesús se les apareció ahí en Mateo 28, 18 y 19, y les dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Que Pedro era rebelde? No. Lo que pasa es que Pedro estaba hablando en ese momento que se debían bautizar basados en la autoridad de Jesucristo. Basados en la autoridad de Jesucristo. Si nosotros vemos un versículo antes de Mateo 28, 19, cuando está la gran comisión,
un versículo antes dice el Señor Jesús, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, por tanto, yendo a ser discípulos. ¿Ah? O como dice Reina Valera, por tanto, id y hacer discípulos. ¿No? Entonces, Pedro está hablando ahí, se está refiriendo a la autoridad de Jesucristo, a la autoridad de Jesucristo.